Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetén Creaciones. Seguimos con nuestra temática navideña para decorar el arbolito de Navidad. En este caso vamos a realizar este mandala que es exactamente igual de ambos lados. Espero que les guste el trabajo. Sin más, los dejo con el video tutorial. Vamos a utilizar estos materiales, un pedazo de cartón, ¿sí? Este es cartón corrugado. Vamos a utilizar el lápiz y la regla para poder marcar los cuadrados que vamos a recortar con esta tijera o una trincheta. Y con la cola vamos a pegar ambos cartones para generar el bastidor. Tijera para cortar la lana, una aguja lanera también, que nos va a ayudar bastante. Y estos colores que yo seleccioné para la Navidad. Vamos a comenzar el armado del bastidor. Aquí ya tengo dos cuadrados cortados, son de 8 centímetros por 8 centímetros. Ustedes lo pueden hacer del tamaño que gusten. En este caso yo les he dibujado unas guías, ¿sí? Aquí he marcado el centro, lo mismo que en este lateral he marcado el centro y he realizado esta cruz. De esta forma me queda el centro del mandala marcado y estas líneas me sirven como guía para montar los dos cartones. ¿Ven? Esta línea de aquí me tiene que coincidir con la de la punta, lo mismo que esta de aquí con la de arriba y la de abajo. De esta manera el mandala me va a quedar de forma proporcional, ¿sí? Todas las puntas del mismo tamaño. Ahí ya me coinciden todas las líneas y de esa forma es que yo lo debo pegar. Voy a utilizar la cola vinílica. Vamos a colocar en esta parte de aquí un poco nada más. Y vamos a montar este cuadrado de forma que nos coincidan las líneas como acabamos de indicar recién. ¿Sí? Ahí ya me quedó todo proporcionado. Ahora del lado de atrás voy a agarrar un pedacito de lana o un retacito que ustedes tengan. Esto es para hacer el lazo del cual vamos a colgar el mandala del pinito. Así que acá le doy una vuelta y lo vamos a pegar en esta punta. Voy a poner un poco de cola vinílica también. Y así como está el lazo, simplemente lo pegamos. Después, cuando estemos tejiendo, el mismo tejido va a ser el que soporte y le dé firmeza a todo esto. Vamos a empezar con la lana roja, así que la primera lana que colocamos yo siempre la pego. Vamos a empezar a tejer aquí, donde se unen las dos puntas. Así que del lado de atrás la voy a colocar a la lana en ese sentido. Esta la vamos a pegar, pero los demás colores que agreguemos simplemente vamos a ir ocultando las lanas. No vamos a utilizar ni pegamento ni nudos. Vamos a dejar que esto seque un instante. Muy bien. Como dijimos, vamos a pasar la lana de esta forma, ¿sí? Vamos a tejer desde este lado hacia afuera. Así que ya vamos a ir resolviendo lo que vamos a colocar aquí en el centro del mandala. En este caso yo le voy a colocar esto que lo he quitado de un CD, pero pueden usar un espejo, le pueden pegar un pompón de lana, pueden hacer una rosa en crochet, una foto, lo que ustedes quieran. Yo les voy a mostrar con un CD, no tiene que ser DVD, es CD, y un poco de cinta. Voy a pegar, fíjense, sobre esta parte del CD, no sobre la que tiene el color, ¿sí? Sino donde uno escribe. Voy a pegar muy bien la cinta para que se adhiera, sobre todo en la punta, para poder quitar esta película. ¿Ven? Aquí que se quede bien pegado. Vamos retirando y ahí queda adherida la película del CD, ¿sí? En la cinta. Entonces ahí ya tenemos esta película que siempre da muchos colores y unos reflejos muy lindos. Ahora simplemente cortamos más o menos a ojo. Recuerden que los bordes los vamos a tapar con el tejido. Y ahí ya lo tengo listo para pegar. Tengo dos porque vamos a pegar de ambos lados, ya que me va a quedar el mismo dibujo adelante que atrás. Aquí le voy a poner también con un poco de cola vinílica. Un poquito. Como tengo la marca en el centro del mandala, ¿sí? Aquí voy a tratar de centrarlo lo mejor que pueda. Siempre igual este papelito, recuerden hacerlo un poquito más grande de lo que ustedes piensen,
así no queda al límite del tejido. Y bueno, de este lado atrás, como es el mismo dibujo que me va a quedar adelante, también voy a pegar el otro papelito que hice con el CD. Y ahora ya estamos listos para comenzar el tejido. Vamos a comenzar, como dijimos, con la lana roja, de este vértice hacia que está justo enfrente. ¿Sí? De esta forma. Ahí tengo una vuelta, ahí tengo dos y voy a continuar realizando esta maniobra hasta que llegue a la punta de esta parte del cuadrado, ¿sí? Fíjense que voy colocando una al lado de la otra, en este caso con el mismo color. Voy a rellenar solo esta parte. Muy bien, aquí ya completé, así que voy por la parte de atrás, sujeto con la mano izquierda y corto un poco de lana del ovillo. Esa colita la voy a enhebrar en la aguja lanera para poder esconderla y que me quede sujeta, así el dibujo no se desarma. En este caso vamos a pasar la lana en sentido contrario al que venimos tejiendo, ¿sí? La pasamos por abajo de todo el tejido. ¿Sí? Acá siempre sujeten firmemente con la otra mano, presionamos ahí y tiramos de esta parte de la lana. La llevamos hacia arriba, que es donde está más apretado el tejido, y de esa forma ya queda firme. Acá corregimos un poco porque siempre tienden a superponerse cuando presionamos. Ahí ya quedó nuestro primer lado. Este excedente igual lo vamos a quitar. La lana ya quedó bien sujeta abajo de este tejido. Y ahora vamos a cambiar de color. En este caso no vamos a pegar la lana como hicimos al principio con la roja. En este extremo vamos a enhebrar la aguja lanera y no vamos a tejer en este sentido, siguiendo el cuadrado, ¿sí? Sino que vamos a seguir tejiendo de a puntas, ¿sí? Primero esta punta roja, la segunda punta la de al lado, la vamos a hacer color dorado, ¿sí? Entonces, aquí atrás vamos a pasar la aguja por abajo del tejido que ya realizamos, ¿sí? Aquí retiramos la aguja, llevamos la lana un poquito más hacia afuera, ese excedente después lo quitamos y aquí ya tengo la lana posicionada. Voy a ir hacia el frente, ¿sí? De esta forma voy a hacer lo mismo que hice con el color rojo, voy a hacer las suficientes vueltas para cubrir toda esta parte hasta llegar al extremo de este lateral. Muy bien, aquí ya tengo la última vuelta, aquí voy a correr un poquito para que me entre, ahí está. Y ahora por la parte de atrás voy a repetir exactamente lo mismo, voy a cortar la lana del ovillo, en ese extremo voy a enhebrar la aguja lanera, ¿sí? Para poder esconder la lana y la voy a pasar en sentido contrario del que venimos tejiendo, de afuera hacia adentro. Paso la aguja hacia aquí, ya la puedo liberar y esta colita la voy a presionar y la voy a llevar un poquito más arriba, que siempre está más apretado el tejido. Aquí en la punta voy a corregir porque siempre se superponen un poco al presionar y este excedente lo voy a quitar también. Este otro que me había quedado lo mismo, lo retiramos. Muy bien, hicimos esta punta color dorada y ahora vamos por esta punta de aquí, ¿sí? Recuerden que vamos a ir avanzando de punta en punta, siempre haciendo como si fuera un cuadrado. Voy a continuar en este caso con el color verde. Voy a volver a repetir, les voy a mostrar, enhebro esta punta en la aguja lanera, vamos a tejer en este sentido, ¿sí? Esta punta de aquí, así que lo voy a pasar por detrás del mandala, por debajo del tejido que ya realicé. Esto es simplemente para que el mismo tejido me sostenga la lana que voy a utilizar para tejer
y de esa forma también me queda escondido. ¿Ven? Yo aquí tiro un poquito y ya estoy lista para tejer. Voy a volver a repetir lo mismo que hice con los otros colores. Y una vez que llegue al final, simplemente escondo la lana como hicimos con el rojo y con el dorado. Muy bien, aquí ya lo completé, así que les vuelvo a mostrar. De la parte de atrás voy a cortar la lana, voy a enhebrar esa punta de la aguja lanera. Esto es para poder esconderla nada más. Si les gusta el video, no olviden de suscribirse, ¿sí? Dejen un like. De esta forma me ayudan a crecer y poder generar más contenido. Espero que hayan podido hacer los dos anteriores, que también son distintos y muy bellos. Se pueden hacer, pero una infinidad de variaciones. Muy bien, aquí la aguja la vamos a pasar de esta forma, que es exactamente igual como pasamos la lana roja y la lana dorada. Recuerden que esto solo lo hacemos para esconder el final de la hebra y también para que quede sujeta y no se desarme el tejido. Aquí vamos a cortar este excedente, ¿sí? Esta colita también la vamos a quitar, la vamos a esconder bien ahí abajo. Y ahora vamos a cambiar de color y de punta. Ya realizamos esta con el color rojo, dorado, verde y ahora vamos a seguir con esta punta de aquí y así hasta haber completado todos los laterales. Este es el último lateral que me queda. Voy a hacerlo con lana blanca. Ya la tengo ahí enganchada en el tejido para comenzar. Y les voy a mostrar porque cuando yo voy aquí adelante me va a quedar todo este lateral blanco. Esta punta debe quedar roja y esta punta debe quedar color dorada. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir en el mismo sentido, solo que vamos a pasar por abajo del rojo y del dorado, ¿sí? Para respetar el color que ya tienen colocada esas puntas. Vamos a pasar la lana. Fíjense que trabajo con la aguja lanera. Siempre acomodo, ¿sí? Y vamos a repetir exactamente lo mismo de este lado. Esta punta ya tiene el dorado, esta tiene el rojo y esta es la que nos tiene que quedar color blanca. Así que vamos a pasar la lana por atrás del color dorado y por atrás del color rojo. Pasamos de esta forma. Y aquí en esta parte ya pasamos directamente por arriba. Siempre acomodamos aquí abajo para que vayan quedando rectas, ¿sí? Muy bien. Pasamos por aquí y volvemos a este lado. Ahora ya es mucho más fácil porque vamos siguiendo y vamos utilizando de guía la lana que acabamos de colocar. Así que pasamos la aguja por debajo del rojo y del dorado, ¿sí? Que son las últimas dos puntas. De este lado hacemos exactamente lo mismo. Recuerden que nosotros el dibujo lo hicimos de la misma forma en los 7 lados. Esto lo hacemos solo en el último, ¿sí? Que es justamente donde al ir hacia adelante ya me encuentro con las otras puntas tejidas. En este caso voy a repetir este mismo patrón hasta haber llegado al lateral y haber completado toda esta franja. Muy bien, el mandala ya quedó. ¿Ven cómo quedó la parte blanca? ¿Sí? He pasado por abajo de estos dos colores y acá lo mismo. ¿Sí? Entonces cada punta tiene su propio color, ¿sí? Fíjense. Espero que les haya gustado el trabajo. Es súper sencillo. Ya hay dos trabajos anteriores con la misma metodología. Si todavía no han visto los videos, hay unos diseños increíbles y todos muy distintos. Espero que les haya gustado.
Gracias por haberme acompañado hasta aquí y bueno, los veo en el próximo episodio.